El antipapa Francisco recientemente nombró al notorio defensor de la homosexualidad, llamado entre comillas padre Timothy Radcliffe, como consultor del entre comillas Pontificio Consejo Justicia y Paz. Francisco también recientemente envió un mensaje de video en el cual admitió que su enseñanza era, cito, quizás una herejía, inmediatamente antes de que él procediera a enseñar esa herejía y negar descaradamente el dogma católico. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía. Francisco también ha enseñado que no hay ninguna diferencia en que uno sea católico o no. Él ha rechazado convertir a los ateos, judíos, protestantes, etc. Estas y muchas otras acciones dejan a los observadores de Roma en nuestros días choqueados y asombrados por lo que está ocurriendo allí, y por lo que le ha ocurrido a lo que ellos piensan es la Iglesia Católica después del Vaticano II. Sin embargo, lo que la mayoría no se da cuenta es que dicha reacción es un cumplimiento directo de Apocalipsis 17:8. Como explican nuestros videos, el Apocalipsis profetiza que la bestia de los últimos tiempos será una nueva versión del Imperio Romano pagano. Estamos viviendo el cumplimiento de esa profecía. La bestia que era y no es decir, la Europa pagana y anticristiana bajo el Imperio Romano, que fue después reemplazada por la Europa cristiana, ha regresado en una nueva forma, es decir, como Europa pagana y anticristiana bajo la Unión Europea. El reciente entre comillas matrimonio homosexual del primer ministro de Luxemburgo, como también la aprobación del entre comillas matrimonio gay en Irlanda, antiguamente dos países católicos, son solo otros ejemplos claros de la transformación pagana de Europa en los últimos días como cumplimiento de la profecía apocalíptica acerca del regreso de la bestia, es decir, acerca de la Europa pagana bajo el Imperio Romano que fue reemplazada por el reinado de Cristo y la Europa cristiana, regresando en una nueva forma, como Europa pagana bajo la Unión Europea. La descripción de San Juan de la mujer sobre la bestia en Apocalipsis 17 también se ajusta precisamente con la descripción de la mujer Europa en la mitología griega. Esto se debe a que su profecía es acerca de Europa, política y religiosamente, en los últimos días. La ramera de Babilonia, es decir, la falsa iglesia del Vaticano II dirigida desde Roma en los últimos días, es por supuesto un componente crítico de la bestia de los últimos tiempos y representa su liderazgo espiritual. Es por eso que leemos en Apocalipsis 17:3 que la ramera se sienta sobre la bestia. La ramera, es decir, la Roma apóstata en los últimos días, ha dirigido a la Europa pagana, la bestia, en su apostasía de Cristo y ha impulsado su demoníaca transformación espiritual. La ramera, es decir, la Roma apóstata en los últimos días, por supuesto que también ha difundido su apostasía y fornicación espiritual a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones han bebido del vino de su fornicación. La veneración de la imagen del rey romano pagano que reclamó ser Señor y Dios, y quien introdujo la idolatría al imperio, es decir, el antipapa Juan Pablo II, es otro aspecto crucial de la profetizada bestia de los últimos días que refleja lo que ocurrió en el Imperio Romano pagano. Esto está cubierto en detalle en nuestros videos. Sin embargo, en este video quiero llamar la atención de la, entre comillas, maravilla mencionada en el Apocalipsis con respecto a los seguidores de la ramera de Babilonia y de la bestia. Actualmente somos testigos de esa profetizada maravilla o asombro en todos los sectores de la bestia. Las acciones de Roma después del Vaticano II han causado una tremenda consternación a los seguidores entre comillas conservadores de la secta del Vaticano II. Los escándalos, el modernismo, la represión de la tradición, el fracaso en disciplinar a los disidentes, la revolución litúrgica, las herejías, el abandono de la enseñanza católica tradicional, las increíbles cosas que ellos ven de Francisco, etc., los ha dejado asombrados, perturbados y confundidos. Están asombrados ver lo que está ocurriendo en Roma y lo que ella ha difundido por Europa y el resto del mundo. Por ejemplo, los medios de comunicación no ayudan para nada porque están al otro lado y utilizan las palabras del Papa para bofetear a los activistas católicos en Estados Unidos y en todo Occidente. A veces nos hemos impactado por cosas que hemos oído.
Esta es la reacción dominante de los llamados conservadores a lo que ha ocurrido en el periodo post-Vaticano II. Ellos simplemente no pueden explicarlo ni entenderlo. Están absolutamente confundidos y perplejos, y no saben a dónde se dirige todo esto. Solo pueden maravillarse con asombro y preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Pareciera como si la Iglesia Católica se ha vuelto pagana. ¿Por qué está pasando esto? Si bien me podría extender al respecto con muchos ejemplos de cómo están reaccionando las personas, basta decir que es exactamente de esta reacción lo que se refiere el Apocalipsis cuando profetiza el estupor, maravilla, asombro perturbador de los seguidores de la ramera de Babilonia y la bestia. De ello es exactamente lo que se refiere en Apocalipsis 17:8. Cito: «Y los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se maravillarán viendo la bestia, porque era y no es, y reaparecerá». Fin de cita. La palabra en el griego de Apocalipsis 17:8, traducido en numerosas versiones como se maravillarán, es thaumastesontai. Viene del verbo thaumazo, que significa me asombro, me maravillo. En Apocalipsis 17:8, thaumastesontai también puede traducirse como ellos se asombraron. El verbo thamauso puede significar estar extraordinariamente impresionado o perturbado por algo. Véase BDAG, página 444. Por lo tanto, thaumazo no significa necesariamente un asombro de manera positiva. Puede referirse a un asombro positivo o negativo. De hecho, antes de que el ángel explicase a San Juan el misterio, es decir, cuando San Juan solo había visto una visión y antes de que él entendiera los hechos involucrados, también él se maravilló con impacto, asombro y confusión perturbadora cuando vio a la supuesta Roma cristiana católica en los últimos días actuando como la Roma pagana. Cito: «Viéndola, me maravillé con maravilla grande. Pero el ángel me dijo, ¿de qué te maravillas? Yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es, y está a punto de subir del abismo y camina a la perdición. Y los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se maravillarán viendo la bestia, porque era y no es, y reaparecerá». Fin de cita. Para entender esto plenamente y reconocer verdaderamente cómo es que lo que discutimos es en definitiva el cumplimiento de la profecía, es necesario darse cuenta que el ángel está hablando aquí desde el punto de vista de un momento específico antes de que aparezca la bestia de los últimos días. El ángel lleva a San Juan justo antes de que aparezca la bestia. Es por eso que él dice que la bestia está a punto de aparecer. Ese punto en el tiempo, justo antes de que aparezca la versión de la bestia de los últimos días, se dice que será cuando 5 de los reyes hayan caído. Como explicamos en nuestros videos, los reyes son los reyes de la ciudad del Estado Vaticano, y la profecía fue notablemente cumplida porque la Unión Europea, la bestia, surgió durante el reinado del 6º rey de la ciudad del Estado Vaticano, cuando 5 cayeron, durante el reinado de Juan Pablo II. Es entonces cuando de hecho la bestia en su forma completa, tanto política y religiosamente, verdaderamente apareció. Ella apareció políticamente como la Unión Europea y espiritualmente como el rey en Roma, Juan Pablo II, reclamando ser Señor y Dios, así como el rey pagano lo hizo en el Imperio Romano. Por tanto, la bestia, la nueva versión del Imperio Romano pagano, verdaderamente apareció cuando cayeron 5 de los reyes. Para la prueba rotunda de que Juan Pablo II reclamó ser Señor y Dios a través de su antipapado, comenzando con su homilía de apertura, véase nuestro video, entre comillas, San Juan Pablo II desenmascarado. Como el ángel está hablando desde el punto de vista justo antes de que aparezca la bestia versión de los últimos días, él dice que la bestia no es. La bestia no es en ese momento específico porque el nuevo imperio europeo pagano, bajo la Unión Europea, todavía no se había formado. Está a punto de formarse. Por lo tanto, en ese punto del tiempo, la bestia imperio romano pagano era. Ella existió en el pasado y fue reemplazada por la Europa cristiana. Es por eso que el ángel dice que la bestia era y no es. Pero el ángel continúa diciendo que la bestia que era y no es, reaparecerá.
La bestia reaparecerá en una nueva forma, y cuando lo haga, la gente se maravillará, se sorprenderá, se confundirá, se perturbará y asombrará al ver lo que la bestia hace en Roma y en Europa. Ahora, considérese que la bestia Imperio Romano Pagano, que domina el área europea en su época, era simplemente llamada Roma. Incluso hasta el día de hoy, en los libros y artículos, las personas se refieren al Imperio Romano en su conjunto y a las cosas que hizo simplemente por el nombre de Roma. Roma construyó carreteras, Roma hizo esto y aquello, o sea, refiriéndose al imperio en su conjunto. El término Roma, por tanto, verdaderamente representa tanto a la capital del imperio como también al imperio en su conjunto. Esto es así porque la bestia, el imperio, era romana, era dirigida por Roma. Por tanto, es absolutamente cierto decir que la bestia que era, dicho simplemente, es la Roma pagana. Entendiendo esto, piénsese ahora en la profecía de esta manera: y a los moradores de la tierra cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se maravillarán viendo Roma pagana, porque era y no es y reaparecerá. ¿Lo entendió? La profecía de San Juan es acerca de Roma que ha perdido la fe y se ha convertido en la sede de la bestia. Toda la profecía es acerca de lo que ha ocurrido en Roma después del Vaticano II y de lo que ahora estamos viendo. Esa transformación de Roma, por supuesto, tuvo ramificaciones para toda Europa y el mundo. Cuando uno entiende que la profecía es acerca de Roma haciéndose pagana o perdiendo la fe, uno puede ver por qué tiene perfecto sentido que las personas que siguen a la Roma del Vaticano II, a la bestia que ha aparecido allí, se maravillan. Ellos están perplejos, asombrados y sorprendidos al ver a Roma, de la que esperaban fuese católica, actuando como pagana. Este es el cumplimiento de la profecía. Toda la confusión y revolución post-Vaticano II son referidas en este versículo. Por otra parte, la profecía es notablemente precisa porque la maravilla o asombro por la bestia y la ramera no solo está presente en los elementos entre comillas conservadores de la falsa iglesia, también está en los sectores liberales. Por ejemplo, los que defienden la agenda homosexual, que claman por la aprobación de las segundas entre comillas nupcias, etc., están asombrados al ver la entre comillas Roma católica hablando ahora su lenguaje. De hecho, básicamente el mundo entero, incluyendo el no católico, está asombrado al ver lo que ha ocurrido en Roma y como resultado en la entre comillas Iglesia Católica a nivel global. Solo considérese cómo Elton John, Al Gore, Barack Obama y otros están actualmente elogiando la dirección de Francisco y Roma. Están asombrados por estar de acuerdo con ella o apoyando el mensaje de Roma. En el caso de ellos, es un asombro feliz. Al Gore dijo: el Papa Francisco es una figura bastante inspiradora. En serio, un fenómeno. Me he sorprendido con la claridad de la fuerza moral que él encarna. Incluso los protestantes están asombrados al ver a la supuesta Roma católica rechazando la apologética católica, rehusándose convertir a los no católicos, etc. Ellos no se dan cuenta que lo que están viendo es la bestia profetizada, no la Iglesia Católica. El verbo tamauso, me maravillo, es usado numerosas veces en el Apocalipsis y en el mismo capítulo 17. En el Apocalipsis se refiere y engloba ambas formas de asombro, la confusión perturbadora de los falsos conservadores y el feliz asombro de los liberales, que están embriagados de emoción con que ahora Roma hable su demoníaco idioma y les preste apoyo a su agenda malvada. La confusión perturbadora y asombro de los falsos conservadores tiene mucha más significancia, ya que los falsos conservadores y falsos tradicionalistas se preocupan mucho más por los asuntos espirituales y católicos que los izquierdistas. El engaño que los atrapa y, en última instancia, los condena, representa el verdadero éxito de la bestia y la ramera. Como los falsos conservadores y falsos tradicionalistas que siguen a la bestia y a la ramera no son capaces de ver la verdad de la situación con los ojos de la fe, pudiendo hacerlo si aceptaran la gracia de Dios y abrazaran las verdaderas posiciones, no consiguen explicarse lo que está pasando. Se quedan sorprendidos, desconcertados, perplejos y confundidos al ver a la supuesta Roma católica actuando como la Roma pagana. Ellos se maravillan mientras siguen a la bestia.
Sin embargo, los verdaderos católicos en nuestros días, que tienen la verdadera fe y están armados con la información correcta, no se maravillan. Nos damos cuenta de que Francisco no es el Papa, sino un antipapa. Nos damos cuenta de que la secta del Vaticano II no es la Iglesia Católica, sino la ramera de Babilonia profetizada y parte de la bestia. Sabemos por qué Roma está actuando de esta manera. La revelación de Dios nos advirtió que en los últimos días esto iba a ocurrir. Por tanto, esto no es contrario a la indefectibilidad, sino que forma parte del mismísimo depósito de fe que esto ocurrirá. También es sumamente importante señalar que el sustantivo thauma, que es cognado del verbo thaumazo, se utiliza en 2 Corintios 11, 13 a 15, en referencia a los falsos apóstoles, falsos ministros o falsos pastores de Cristo. Esta es una notoria evidencia más de que la palabra raíz, como es usada en la Escritura inspirada, puede comunicar el asombro evocado por los falsos líderes cristianos que hacen cosas malas o participan en una conducta que no es una característica del liderazgo cristiano. En este sentido se aplica muy bien a cómo thaumazo es usado en el Apocalipsis y en Apocalipsis 17:8. La ramera y la bestia evocan la maravilla, el asombro entre sus seguidores y a los no informados, porque ellas representan una falsa iglesia que pretende sostener una verdadera autoridad cristiana católica, pero hace cosas que no son características de esa autoridad. De hecho, es muy interesante que el sustantivo thauma, que es cognado del verbo thaumazo, sea usado solo 2 veces en todo el Nuevo Testamento. El sustantivo thauma es usado aquí en 2 Corintios 11:14, para referirse específicamente al asombro, sorpresa o confusión causada por los falsos apóstoles y falsos ministros, por personas que en realidad representan a Satanás, fingiendo representar a Cristo. En este versículo, thauma comunica el asombro o confusión causado por personas que no poseen la autoridad apostólica o la autoridad de la Iglesia de Cristo, disfrazados como los que sí la tienen. El sustantivo thauma, que en 2 Corintios 11:14 comunica la misma reacción de sorpresa y confusión causada por los falsos apóstoles, es usado solo en otra ocasión en el Nuevo Testamento. Es usado en Apocalipsis 17:6, para describir cuando San Juan vio por primera vez a la ramera de Babilonia. Cuando él la vio, dice que él se maravilló con thauma mega, maravilla grande. ¿Puede ver la conexión? Cuando San Juan vio por primera vez a la ramera, él se maravilló con maravilla grande, porque la ramera de los últimos días en Roma es el mayor ejemplo en la historia de lo que en 2 Corintios 11, 13 a 15 y específicamente versículos 13 a 14 se nos advierte. Falsos apóstoles disfrazados como apóstoles de Cristo y la sorpresa, asombro y confusión que estos causarán. Ellos fingen representar a Cristo y su iglesia, pero en realidad representan a Satanás y a una falsa iglesia. Y cuando se piensa en los falsos apóstoles, piénsese, por ejemplo, en los heréticos antipapas que falsamente se hacen pasar como teniendo la autoridad del apóstol San Pedro cuando no la tienen. Por tanto, puede notarse el por qué San Juan, al ver por primera vez a la ramera, y antes de que el ángel le diese más información sobre ella, él se maravilló con thauma mega. Él estaba viendo a una organización, una falsa iglesia de los últimos tiempos dirigida desde Roma, bajo tales impostores heréticos y falsos apóstoles. Él estaba viendo a una organización vestida con los colores y exterioridades de la verdadera iglesia, reclamando tener la autoridad apostólica, la autoridad de la verdadera iglesia, cuando no era el caso. Todo esto de hecho prueba que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, no una falsa iglesia. El engaño de los últimos tiempos está destinado a engañar a los seguidores de la verdadera iglesia a través de la construcción de una falsa iglesia que se apoderará de la ciudad de Roma, no la Iglesia Católica en sí, en los últimos días. Para más información sobre estos temas, consulte nuestros videos Se va a acabar el mundo y El Anticristo revelado, la bestia que era y ya no es, ha regresado. Por lo tanto, aquellos que están siguiendo al antipapa Francisco y a la secta del Vaticano II necesitan darse cuenta que no están siguiendo a la Iglesia Católica, están siguiendo a la bestia y a la ramera profetizadas. Salgan de ella y abracen la verdadera fe católica, la fe católica tradicional, fuera de la cual no hay salvación.